Es la meditación correspondiente al sábado 17 de febrero del 2024. Yo soy el pastor Rafael Pola y estamos en la serie de lectura devocional de la Biblia, tapa a tapa, correspondiente a la lectura en un año. Hoy continuamos con nuestros 4 pasajes que consideramos cada ocasión, en donde el Señor nos va mostrando cada día más, con más amplitud, su corazón, su carácter, su voluntad. Estamos llegando ya al final de esta semana y le bendecimos al Señor porque nos presta la vida para continuar leyendo su palabra día a día. Levítico 4:1 hasta el 5:19. Marcos 2, del 13 al 3, verso número 6. El Salmo número 36, los versos 1 al 12. Y finalmente, Proverbios capítulo 10, versos 1 y verso número 2. Bueno, se trata en el caso de Levítico de la manera como Dios quiere que su pueblo trate con los pecados que se consideran incluso pecados involuntarios. Es interesante cómo en la palabra se regula esta situación de pecado, tanto del pueblo como del sacerdocio, como de los líderes mismos de Israel. Aprendamos entonces lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy y lo haremos con gran espíritu de aprendizaje y gratitud por lo que el Señor nos va mostrando cada día. Muy bien. ¿Cómo tratamos con los pecados involuntarios? Bueno, de entrada parece un término un poco difícil de comprender a primera lectura. ¿Cómo alguien podría decir que pecó sin desearlo o sin quererlo o sin darse cuenta? Pero el texto nos explica de qué tipo de pecados se está refiriendo la palabra y lo más importante, cómo Dios está interesado en establecer la forma como el pueblo debe mantenerse en comunión con Él. Porque el pecado, ya sea voluntario e involuntario, lo que hace es romper, lastimar, dañar la relación con el Señor, nuestra relación con nuestro prójimo y nuestra condición en nuestra vida interior con nosotros mismos. Es algo terrible. Hoy se ve como una jerga religiosa que muchas personas rechazan como una imposición a su libertad personal, pero en la Biblia se nos hace notar una y otra vez que el pecado es algo terrible, que causa mucho daño y que tiene muchas consecuencias nefastas, no solamente a nivel de la persona, sino a nivel de una comunidad. Bien, en este caso se trata de que el sumo sacerdote, en primer lugar,
el pueblo, los líderes y la gente común podrían incurrir en pecado de forma involuntaria. ¿Qué es lo que deben de hacer? Presentarse en el tabernáculo frente al sacerdote y ofrecer un sacrificio por el perdón de su pecado. El Levítico, como leerás o ya leíste, establece qué tipo de animal debe presentarse para qué tipo de pecado. Desde el cordero que es llevado al sacrificio, debe de ser macho en un caso, o en algunos casos puede ser también una hembra, pero en general debe ser sin defecto y debe ser sacrificado. Hagamos un pequeño paréntesis. Muchas personas batallan mucho en una cultura como la contemporánea, que podríamos llamar animalista. Se ve con mucha incomprensión cómo es que hay tantos animales sacrificados en estas reglas de perdón y de arrepentimiento del pueblo de Dios. Debemos decir algo muy sencillo. La cultura tiene un proceso de cambio muy añejo, muy largo, que son incluso por siglos en que se van haciendo cambios en la forma de pensar, de concebir y de comprender. Es por ello que para el pueblo hebreo, el pueblo judío, la revelación de Dios establecía una forma de enmendar el daño que fuese para nosotros tal vez muy dura por los animales, pero que tenía un significado en el derramamiento de sangre. Esa es la economía del perdón y de la salvación en el antiguo pacto, incluso hasta el nuevo pacto con Jesucristo, el derramamiento de sangre. Por ello se derrama la sangre del animalito, se toma el sacerdote la tarea de poner su dedo, de esparcirla delante de la cortina del lugar santo, del Santísimo, y después derramar la sangre alrededor del altar. Hay un significado de sacrificio, y mediante el sacrificio del perdón y la limpieza ritual, la limpieza espiritual. Ya hoy, en el nuevo pacto, en la obra que Dios hace en nuestras vidas, no se requiere ningún sacrificio de ningún animal. Por el contrario, es totalmente inaceptable que algún animal se sacrifique para lograr algún tipo de perdón o algún ritual religioso o algún ritual de algún tipo de espiritualidad. Pero sí es conveniente entender que la revelación también es progresiva. Lo que hoy se entiende es mucho más de lo que se entendía en el pasado, además de que en Jesús viene a cumplirse todo lo que se prefigura en el antiguo pacto y se cumple de manera perfecta, y ahí ya no es necesario ningún otro sacrificio. Por ello es que incluso nosotros comprendemos que la misa que hoy sostiene que ahí se sigue sacrificando el cuerpo de Jesús cada vez que el sacerdote levanta la Eucaristía, es algo que no tiene sentido, porque es una vez el sacrificio, una vez y para siempre, y todo lo que hacemos después no es más que un acto de memoria, un memorial de ese sacrificio. ¿Qué tipo de pecados eran involuntarios? Por ejemplo, negarse a testificar, tocar lo que era impuro, tener un voto de manera imprudente, y cuando esto sucedía, especialmente contacto con lo que es indigno o impuro, como los cadáveres o lugares ritualmente impuros. En estos casos es donde se trata de pecados involuntarios. Pasaste por ahí, tocaste un cadáver, no te diste cuenta, entraste en un lugar inadecuado y está contaminado. Cosas como esas son las que se regulan en estas disposiciones. ¿Qué se hace? No solamente el sacrificio, esto es muy importante, porque solamente un acto ritual implicaría algo objetivo, externo, que podía estar muy lejos de un acto profundo interno de contrición. Por eso, el Levítico establece que junto con la ofrenda debe haber confesión de ese pecado. Y después presentar ya sea oveja o tórtola o harina, de acuerdo a la condición económica de cada oferente. No se debe contaminar la propiedad sagrada, y cuando este sea el caso, que alguien por alguna imprudencia, algún acto indebido, contamina la propiedad sagrada, aquí hay otro elemento muy importante que es
la restitución de la propiedad. Generalmente pasamos por alto esta enseñanza bíblica. El perdón, el arrepentimiento, debe de ir de la mano, cuando esto es posible, de un acto de restitución para dañar a la persona que ha sido afectada. Y en el caso de los bienes del Señor sagrados, establece Levítico que incluso hay una adicional que se debe de entregar por el 20% de aquello que se ha perdido. Aquí estamos viendo el carácter de Dios, como el Señor está muy interesado en la santidad, porque Él sabe que aunque esto nos resulte en ocasiones un poco duro, el mayor daño, el daño verdaderamente grave, es el que produce el pecado en las personas. Lo descompone todo, lo echa todo a perder y daña la relación con el Señor. Estamos en Marcos ahora, en Marcos capítulo 2, verso 13 al capítulo 3, verso 6. Les decía que estos 40 días que nos acercan a la semana de pasión nos permitirán ir leyendo el Evangelio, y eso es muy adecuado para ir siguiendo la historia de Jesús. Revisé ya la programación y llegando a la semana de pasión estaremos ya en Lucas. Entonces vamos a repasar todo el ministerio de Jesús en Marcos y llegaremos a los días más cercanos a su pasión, también aquí en Marcos. En este capítulo, Marcos nos relata cómo es que Jesús conoció y llamó a Leví, cómo va a su casa a compartir la mesa en una cena. Ahí está lleno de pecadores, de publicanos, y frente al escándalo de la gente, preocupados por su aspecto religioso, Jesús les dice: mi misión, mi tarea, se enfoca en los que están enfermos, no en los sanos. La gente sana no requiere de médicos, pero los enfermos sí. La obra de Dios, ayer y hoy, queridos hermanos y hermanas, es para las personas necesitadas, para los que están heridos, los que están rotos, los que están fracturados, los que están manchados, los que han transgredido, los que están oprimidos o esclavizados. A ellos vino Jesús. Para ellos es el mensaje de Jesús. Jesús sigue hablando de esto entre lo nuevo y lo viejo y pone algunos ejemplos. Dice: el ayuno no hace falta mientras está el novio, después será tiempo de ayunar. El vino nuevo, que es el evangelio del reino, requiere cueros nuevos, es decir, depósitos, personas que son transformadas, estructuras mentales, estructuras institucionales, estructuras religiosas, que ceden ante el paso de lo que es nuevo. No lo pueden contener, pero requiere que tengamos estructuras nuevas para el mensaje del Evangelio. La iglesia a veces olvida eso y nos quedamos viendo hacia el pasado, adorando una estatua de sal de lo que fue ayer, y nos preguntamos: ¿quién se llevó mi iglesia? Y la respuesta es: el Espíritu del Señor todo lo hace nuevo para que sea el adecuado, para que se deposite el vino nuevo y para que pueda cumplir con su misión, con su tarea. La necesidad profunda siempre es la misma. Lo leímos en el Antiguo Pacto. La gente necesita perdón para sus pecados. Y justamente, qué mejor ejemplo. En el Antiguo Pacto había un tabernáculo, había mobiliarios, había animales que ya hoy no hay, porque el marco ha cambiado, la estructura ha cambiado. Ahora hablamos de una comunidad de fe, una familia espiritual, una iglesia, un acto personal de arrepentimiento y oración directa con el Señor, sin sacrificios de animales, sin necesidad de rituales especiales. El día de descanso, dice Jesús, también algo muy importante, se hizo para el hombre y no el hombre para el día de descanso. Digámoslo de otra manera, la religión, si quieres llamarle así al cristianismo, no se hizo para que el hombre viva para la religión, sino el cristianismo existe para bien del hombre. Es el hombre el que necesita la necesidad que cubrir.
lo que hay que atender. Así que el maestro pone el mejor ejemplo, porque justamente ahí hay un hombre con una mano enferma el día sábado, y el Señor pregunta, ¿lo puedo sanar hoy? Es sábado, la gente evidentemente se opone, pero él, entristecido por la dureza del corazón de la gente, le dice al hombre, extiende tu mano, lo sana, y además le dice, tus pecados te son perdonados. Aquí estamos justamente en el meollo, en el centro del mensaje de Jesús. ¿Cuánta enseñanza hay para nosotros hoy? Bendigamos al Señor por ello. Llegamos a el libro de los Salmos, capítulo 36. Bueno, corrijo, alguna vez escuché un famoso maestro de predicación decir, capítulo 36 de los Salmos. Dije, chis, ese es un grave error porque los Salmos no tienen capítulos, los Salmos tienen salmos. Así que el libro de los Salmos está compuesto por salmos. Y el salmo que corresponde hoy es el Salmo 36, verso 1 al 12. Sigue habiendo un contraste muy marcado entre los malvados y el carácter de Dios. Y del carácter de Dios, el salmista, me permito compartirles, recuperar estas gotitas de miel. Su amor es inagotable, su fidelidad es inagotable, su rectitud y su justicia. Recuerden, esa es nuestra pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo conocemos mejor a Dios? Si leemos su palabra, Él nos ama de forma inagotable, Él es fiel, Él es recto y Él es justo. Él es nuestro Dios, al que adoramos, al que amamos, porque Jesucristo es al Padre que nos reveló y que tiene este carácter. Y si hablamos de hijos, pues entonces dice el libro de Proverbios que cuando un hijo es sabio, alegra a sus padres. Y también nos advierte que cuando caemos en la tentación de las riquezas mal habidas, estas en su tiempo, más temprano que tarde, se van a perder. No lucen, no se conservan, no se mantienen. Es como hojarasca que se lleva el viento. Por eso pongamos a cada cosa en su lugar en nuestra vida. Les invito a que el próximo domingo me acompañen a terminar con la primera carta de Juan. Habrá mensaje del Señor, sin duda. Él nos habla a lo profundo de nuestro corazón y nos va a enseñar también en este próximo domingo cómo superar las crisis. ¿Quién podría decir que no enfrente en su vida algunas crisis? Y cuando se pierde la calidad en lo que tú hagas, en lo que tú eres, o en donde tú colabores, y se pierde la calidad, créeme que se entra en crisis. Lo veremos el próximo domingo. Y cuando vemos que hay pecado y somos indiferentes, domingo por la tarde, entramos en crisis. Lleva a una persona, invítalo, o también conéctate, e invita a alguien más que se conecte contigo, o simplemente comparte la liga para que él se pueda conectar en su teléfono, en su computadora o en su tableta. Ya este sábado, hoy mismo, tenemos nuestro concierto. Nos vemos al rato, a las 7 de la noche, puestos, listos para adorar, disfrutar, convivir, tener compañerismo y glorificar al Señor, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Nos vemos mañana domingo. Si lo haces por medio remoto, tú escoges el medio, puede ser en Facebook, y nos puedes acompañar de esa manera. También te invito a que te hagas presente en Jezreel, no faltes, no te hagas de esa fea costumbre de faltar, sé constante, comprometido, porque el amor al Señor nos mueve a estar con Él, en comunión con Él. Que Él sea el motivo de tu celebración de este próximo domingo. Prepárate, estamos ya
enfilados hacia la semana de pasión y muerte y resurrección. Dedica tiempo a meditar en la cruz, a pensar en el sacrificio de Jesús, en su ministerio, ora, aparte un tiempo de oración, busca alabanzas que tengan que ver con la pasión, con la muerte, con la cruz, prepara tu corazón y también disponte a celebrar con gozo el gran día de la resurrección. Si estás aquí en Cancún y no te has bautizado, pues entonces estamos disponiendo de su corazón para poder tener bautismos el domingo de resurrección. El sol debe salir por ahí de las 6:20, así que a esa hora estaremos bautizando. Por favor, mándame un mensaje o dímelo de manera personal. Tienes el deseo de obedecer al Señor en el bautismo. Será un día de mucha victoria en el Señor. Y prepara tu ofrenda de victoria. Ve poniendo en tu corazón cuánta es la cantidad adecuada que tú puedas presentarle al Señor para que sea un regalo hermoso para los 25 años de Jezreel. Así le llevamos un regalo que le permita a nuestra familia espiritual seguir adelante en la tarea, el ministerio que el Señor le ha dado. Que así sea.